Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se oye? Ahora, perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los asistentes de este evento que se enmarca dentro del esfuerzo que hace el excelentísimo Ayuntamiento de Estepa en la recuperación de su historia y en la recuperación de su patrimonio. En este sentido, pues el alcalde, que tenemos el honor de que nos inaugure la jornada, se compone de 2 días de jornada en la que se va a desarrollar una ponencia a cargo de don José María Alcántara Valle y otra ponencia a cargo de don Jacobo Cortines Torres. Vamos a tratar de cumplir los horarios de manera que no tengamos que alargarnos mucho por aquello de que cumplamos su horario. En este sentido, las jornadas de don Juan Tenorio son interesantes para la historiografía de Estepa y forman parte del acervo cultural que tenemos en todas las poblaciones que han tenido algún trato con la Orden de Santiago. En este sentido, yo tengo que decir que yo me siento honrado por hacer de un poco de maestro de ceremonia y le tengo que dar las gracias aquí al excelentísimo Ayuntamiento y aquí a la encomienda, a la Asociación Cultural Encomienda Santiaguista de Estepa y a don Ezequiel, que por supuesto ha hecho una parte de trabajo y comprometiendo mi asistencia, de la cual yo me siento muy orgulloso de estar aquí hoy. Decir eso, no alargar más el tiempo y cederle la palabra al señor alcalde para que diga lo que estime bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto, y la verdad que encantado de tener la oportunidad de, como alcalde, inaugurar este ciclo de conferencias de don Juan Tenorio y Estepa. La verdad que estamos muy contentos con esta iniciativa y, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer, en primer lugar, la presencia de todos vosotros aquí, pero también muy especialmente a los profesores e investigadores, don Jacobo Cortines y don José María Alcántara, porque, bueno, fruto de sus investigaciones y de su trabajo, pues hacen posible un acto como el de hoy. La verdad es que recuerdo hace unos meses, cuando estuvimos hablando, miembros de la Asociación Santiaguista de aquí de Estepa, mi amigo Ezequiel, estuvimos hablando de poder organizar un evento como este, y la verdad que me venía a la mente la importancia que tiene el conocimiento de la historia de Estepa, una historia tan dilatada por los avatares del tiempo y los diferentes pobladores que desde tiempos antiquísimos pues han poblado Estepa, las diferentes civilizaciones y los testimonios y los testigos y los vestigios que han dejado en Estepa, muy especialmente la Orden de Santiago, que estuvo prácticamente 3 siglos aquí en Estepa y nos dejó vestigios tan importantes como la Torre del Homenaje, Santa María, el recinto amurallado y algunos testigos en iglesias de Estepa. Y es algo que tenemos que poner en valor. Pero si tenemos que poner en valor nuestra historia, conocerla bien y saberla explicar, también tenemos que poner en valor el hecho de que se investigue. Porque el hecho de investigarla pues, nos arroja luz sobre lo que hoy tenemos por delante, ¿no? La relación que pueda tener el don Juan Tenorio con Estepa. Y la verdad que eso yo creo que es tremendamente importante, teniendo en cuenta la descendencia literaria que tiene en toda Europa el mito don Juanesco. De esta manera, pues, imagínense ustedes lo que podíamos exportar Estepa, ¿no? Así que yo creo que hoy es un día grande, que hoy estamos haciendo algo importante. Les doy la felicidad a todos por vuestro trabajo y nada, y solo desearos a todos vosotros que disfrutéis muchísimo de esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Y sin más preámbulos, vamos a presentar al ponente, a don José María Alcántara Valle, que, bueno, desde aquí yo ya tenía el honor de conocerlo ya de anteriormente y de lo cual yo me congratulo de encontrármelo aquí, la verdad. Enhorabuena. Y decir que, bueno, pues que es un profesional de la enseñanza secundaria y que es doctorando en Historia Medieval. En su formación académica, pues es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, licenciado en Antropología también por la Universidad de Sevilla, y también tiene diversos másteres, como el Máster Universitario de Estudios Históricos Comparados de la Universidad de Sevilla.
En cuanto a su experiencia profesional, bueno, evidentemente tiene una función pública docente y también es funcionario de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia desde el año 2006. Imparte clases de Geografía e Historia en el Instituto de Educación Secundaria Torres de los Herberos en Dos Hermanas y en la Universidad de Sevilla. También forma parte es miembro del grupo de investigación del Reino de Sevilla en la Baja Edad Media de la Universidad de Sevilla. Es doctorando en Historia del área medieval y en la línea de investigación que establece es la guerra y la paz en la frontera de Granada durante los reinados de los últimos monarcas de la Casa de Borgoña. En cuanto a sus publicaciones, pues tiene una publicación ya de temática medieval, evidentemente, y desde 2011 que ha hecho algunas cositas, bastantes cosas. Morón en el libro de repartimiento de Sevilla, en el Archivo Hispalense, en la revista histórica, literaria y artística, Nobleza y señorío en la frontera de Granada durante el reinado de Alfonso X y aproximación a su estudio. Sus vínculos con la historia, también del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. También el tema de la guerra y la paz en la frontera de Granada durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Los señoríos de frontera en la banda morisca durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Todo este tema es muy llamativo porque forma parte de la banda morisca que es objeto de nuestra atención como es Estepa, como punta de lanza frente al Reino de Granada. También ha hecho trabajo sobre la orden militar de Alcántara en el Reino de Sevilla en el siglo XIII. También ha hecho Beatricem Dulcissinam Domicilam, vida, obra e itinerario de doña Beatriz de Suabia, del Boletín del Cabildo de Pedro I, número 3, de Sevilla, 2017, las ferias del Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio, los mudéjares de Andalucía y el Algarve en el siglo XIII, y también ha hecho una serie de conferencias, esta será una más, y desde el 2000 pues, ha hecho diversas, como son Crisis en la frontera bajo medieval de la banda morisca, Aspectos educativos y culturales en el Morón de la Segunda República, del Seminario de la Segunda República y la Guerra Civil en el sur de Sevilla, la emigración moronense a Indias en la Edad Moderna, propuesta museográfica para el Castillo de Morón, una fortaleza de frontera, piedras de Morón para la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla en 1732, nobleza y señorío en la frontera del Reino de Sevilla con el Reino de Granada durante el reinado de Alfonso X el Sabio, en la 11ª Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, celebradas en Osuna en el 2014, estudiantes de Morón en la Universidad de Sevilla durante el antiguo régimen en las 12ª Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, los grupos no privilegiados en la provincia de Sevilla, la Orden Militar de Alcántara en el Reino de Sevilla en el siglo XIII y un recorrido histórico por el territorio de Cazalla, desde la cultura hispano-romana hasta el medievo. Ferias y mercados en el Reino de Sevilla y un sinfín de trabajos y artículos publicados. También tengo que decir que me siento honrado por tener un compañero de la Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores y Cronistas Locales de la provincia de Sevilla. Es una asociación que se dedica a la recuperación histórica de todas las poblaciones que muchas veces no tienen quien se las recoja. Y también es miembro de Hespéride, de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia del Bachillerato de Andalucía. Esto hace un bagaje, a nuestro juicio, o al mío cuando menos, de importante y que nos podrá hacer ver una visión sobre el tema que nos ocupa de su ponencia hoy. Yo no quiero alargarme más y sin más le damos entrada a don José María con el permiso del señor alcalde. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Antonio. Muy buenas tardes. Antes de empezar mi intervención me gustaría hacer público mi agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Estepa y muy especialmente a don Ezequiel Díaz, que ha cursado esta invitación que me permite participar en una jornada realmente interesante. También quiero agradecer al presentador, mi amigo de Asil, don Antonio Céspedes, las amables palabras que ha tenido hacia un ponente que no es ni mucho menos especialista en la figura de don Juan Tenorio, pero que intentará, en la medida de sus posibilidades, hacer un recorrido por el contexto geográfico e histórico
de la estepa cristiana medieval, de la que, como saben, fue comendador en algún momento del siglo XIV don Juan Jofre Tenorio. Quiero decirles también que, aunque en el programa de estas jornadas aparezco como doctor en Historia Medieval, no lo soy todavía, lo ha señalado Antonio. Soy doctorando en Historia Medieval. En algún momento de las conversaciones que recientemente he tenido con Ezequiel Díaz se ha debido producir un malentendido. Digo esto porque en los tiempos que corren... en los tiempos... No son buenos tiempos estos para atribuirse unos títulos que no le corresponden. Bien, mi intervención tendrá tres pilares fundamentales: la Orden de Santiago, el linaje de los Tenorios y la Corona de Castilla, y una piedra angular, la villa fronteriza de Estepa. Así pues, he dividido la presente conferencia en 5 bloques bien diferenciados. Esto es. El contexto histórico del siglo XIII en Andalucía, nacimiento y consolidación de una frontera, el linaje de los Tenorios, don Juan Jofre Tenorio, comendador de Estepa y la frontera del siglo XIV, el ostracismo de una familia aristocrática y Estepa y la frontera en el siglo XV. Espero que sea de su interés o al menos no aburrirles demasiado. Me acaban de comunicar que no dispongo de 1 hora, tengo menos tiempo. Yo esta mañana he leído la conferencia en el instituto, en el departamento, y me ha llevado más de 1 hora. Quiero decir con esto que hay 2 opciones: o voy leyendo muy rápido y no sé si se enterarán de algo porque son muchos datos los que aporta esa comunicación, o bien voy más despacio pero no llegamos al final. En cualquier caso, bueno, las 2 posibilidades son válidas, yo creo. A ver, el 24 de septiembre de 1267, desde Sevilla, Alfonso X concedía a la Orden de Santiago el castillo de Estepa con todos sus términos. No era la primera vez que el rey sabio entregaba a una orden militar una plaza situada en el sector frontero del Reino de Sevilla con el Emirato de Granada. En diciembre de 1264 había conferido la villa y el castillo de Osuna a la Orden de Calatrava. Tampoco sería la última. En diciembre de 1279 hizo entrega de las villas y castillos de Morón y Cota a la Orden de Alcántara, de la villa de Cazalla, hoy la Puebla de Cazalla, al convento Calatravo, y de los castillos y villas de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules a la Orden de Santa María de España, milicia conventual fundada por el propio rey don Alfonso. En el documento de la concesión, el monarca otorgaba la fortaleza ostipense a don Pelay Pérez Correa, el viejo y poderoso maestre santiaguista, aduciendo como motivo el gran sabor que habemos de facer bien et merced a la Orden de la Caballería de Santiago, expresión diplomática habitual empleada en este tipo de privilegios. Ahora bien, la concesión regia estaba supeditada a una serie de contraprestaciones, y el diploma sí lo especifica. La entrega se hacía en base a los servicios que nos hicieron e farán en el futuro, ordenando asimismo que finque siempre en la orden por afacer servicio de la nos e a todos aquellos que regnaren después de nos en Castilla e en León e que fagan dello guerra e paz en todo tiempo por nuestro mandado. ¿Qué tipo de servicios militares debían prestar los caballeros de Santiago a la corona a cambio de recibir el castillo de Estepa? La respuesta parece clara: defender la plaza de la amenaza que suponían los moros del vecino reino de Granada, sobre todo desde la reciente y sangrienta revuelta mudéjar, alentada desde el Emirato nazarí por Muhammad I. En efecto, entre 1264 y 1266 tuvo lugar una violenta insurrección protagonizada por los mudéjares andaluces y murcianos e instigada por el emir granadino, que durante esos 2 años mantuvo en vilo la frontera. La rebelión fue especialmente intensa, como es lógico, en las poblaciones de la banda morisca, dada su proximidad al sultanato nazarí. Según la crónica de Alfonso X, los moros que habían fincado en Jerez, Etenarco, en Lebrija, en Matrera, alzáronse contra el rey don Alfonso. El rey de Granada comenzó a hacer la guerra, mucho así afincadamente. De resultas de esta insurrección, que venía fraguándose desde hacía tiempo y cogió completamente desprevenido el rey don Alfonso, los mudéjares y granadinos llegaron a hacerse con el control de más de 300 villas y fortalezas castellanas, pasando a cuchillo las guarniciones cristianas de algunas de ellas, como fue el caso de Jerez, esclavizando a muchos pobladores cristianos y saqueando a placer el territorio fronterizo. Ignoramos qué pudo suceder en Osuna y en Estepa, o en qué medida estos enclaves se vieron afectados por la revuelta, pero una cosa es cierta: en diciembre de 1264, el monarca concedía a la Orden de Calatrava la villa ursaonense con todos sus términos, y en septiembre de 1267, apenas solucionado el conflicto, tras el aplastamiento definitivo de la sublevación y la firma de las treguas de Alcalá de Benzaire, confería el castillo de Estepa a los santiaguistas de Uclés. Según el profesor don Manuel González Jiménez, ambas concesiones hay que situarlas, por tanto, en el contexto de la revuelta mudéjar.
Tanto Fernando III como su hijo y sucesor Alfonso X dieron muestra de su generosidad, distribuyendo entre los miembros de la familia real castellana, la nobleza seglar castellano-leonesa, algunas sedes episcopales y sobre todo las órdenes militares, los señoríos, rentas y propiedades de que se habían hecho acreedores por su esfuerzo y tenacidad en la conquista del Valle del Guadalquivir. La entrega de señoríos en la frontera respondía, pues, al compromiso regio de repartir entre los vencedores amplísimos dominios territoriales como recompensa por su colaboración en la ocupación de la Andalucía bética, pero también, y básicamente, a la intención del rey de defender un territorio recién invadido y por ello constantemente amenazado. Sin lugar a duda, el brazo nobiliario que salió mejor parado de la entrega de señoríos en la frontera fue el de las órdenes militares. No es de extrañar, por otra parte, si tenemos en cuenta que estas instituciones nacieron para combatir al Islam y que la finalidad última de dichas concesiones fronterizas era precisamente la defensa del territorio. La militarización de la franja limítrofe con el Reino de Granada, llevada a cabo mediante la instalación en la misma de milicias conventuales, ha de entenderse, en consecuencia, como un apoyo del que se vale la corona al no disponer de fuerza suficiente para la defensa de las fronteras meridionales del reino, y Estepa constituye un buen ejemplo de esta realidad. Sin embargo, la plaza ostipense no debía ser hacia 1267 una villa bien poblada, ni menos aún convenientemente fortificada. Era desde luego un enclave estratégico de extraordinaria importancia en ese peligroso sector fronterizo con el Islam granadino, al que desde el siglo XIV se le conoció con la gráfica expresión de banda morisca. Pero no debía contar con una fortaleza relevante, como la de Osuna o la de Morón. La prueba que lo demuestra es que Alfonso X no obligó a la Orden de Santiago a establecer en Estepa su convento mayor, como sí ocurrió en los casos de Osuna y Morón, dos plazas bien pobladas y, sobre todo, bien fortificadas. ¿Cómo era entonces Estepa en los años iniciales del reinado de Alfonso X? No lo sabemos con seguridad, pero todo apunta a que debía tratarse de un pequeño baluarte rodeado por una modesta villa débilmente poblada y, al igual que en otros tantos casos, libre ya de población mudéjar, como más adelante veremos. Estepa debió ser conquistada por las tropas de Fernando III a comienzos de 1241. A la toma de la vieja capital omeya en 1236, siguieron una serie de campañas militares dirigidas contra las campiñas cordobesas y sevillanas, cuya finalidad última sería la de garantizar la seguridad y el abastecimiento de Córdoba. Estas campañas se desarrollaron entre 1240 y 1241 y permitieron poner a disposición de Fernando III el control de los castillos de Almodóvar, Hornachuelo, Palma del Río, Moratalla, Lucena, Luque, Montoro, Santaella, Aguilar, Baena, Menamejí, Rute, Zambra, Suelos, Porcuna, Setefilla, Lora, Écija, Marchena, Estepa, Osuna, Cazalla, Morón, Cote, et otros muchos castiellos, a que non sabemos los nombres, que se le dieron a este rey don Fernando, et que ganó de esa ira, afirma la primera crónica general o Historia de España. Es esta obra, precisamente, junto con la Historia de los Hechos de España, una de las más antiguas crónicas cristianas en las que aparece el nombre de Estepa. La primera vez, en el capítulo 659, al narrar cómo el reverde Omar ibn Hasún se hizo con el castillo de Estepa en tiempos del emir cordobés Abdalá, y más adelante, en los capítulos 1048 y 1057, cuando el cronista relaciona, de forma resumida y ampliada respectivamente, las plazas ganadas por don Fernando entre 1240 y 1241. En la conquista de la Andalucía bética observamos hasta tres tipos de actuaciones militares cristianas, cada una con consecuencias distintas para la población islámica. Un tipo es la conquista al asalto, denominada en las fuentes combatimiento. En estos casos, la población almohade fue aniquilada, como ocurrió, por ejemplo, en Cantillana. Otra modalidad es la del asedio o cerca, al que se recurría en los casos de grandes núcleos urbanos como Córdoba, Jaén o Sevilla. Los musulmanes de estas ciudades fueron expulsados en masa tras la rendición. Finalmente, los textos se refieren a las posturas, capitulaciones o pleitesías, es decir, sometimientos voluntarios de pequeñas villas cuyas autoridades apenas presentaron resistencia, como de hecho sucedió en Estepa. En virtud de esos pleitos contraídos con el monarca, la población musulmana pudo permanecer en sus lugares de origen después de la conquista cristiana. Consistía sencillamente en un acuerdo por el que los almohades entregaban al rey el alcázar y se convertían en súbditos personales suyos. A cambio, se les respetarían sus estructuras tradicionales en las nuevas aljamas, con sus propias potestades, leyes y costumbres, libertad de movimiento, e incluso podrían tener baños, tiendas, hornos, molinos, alhóndigas y cementerios, a la costumbre de los moros. La gran mayoría de las ciudades y villas andaluzas ganadas por Fernando III se entregaron bajo estas condiciones, así que a mediados del siglo XIII el Valle del Guadalquivir era una región habitada mayoritariamente por mudéjares. Buena prueba de ello es la existencia en torno a esta fecha de al menos 48 aljamas importantes en Andalucía, 9 en el Reino de Jaén, 16 en el de Córdoba y 23 en el de Sevilla. Según el arzobispo toledano, don Rodrigo Jiménez de Rada,
Estepa se entregó al poder castellano bajo esta tercera modalidad, la de la pleitesía. En su Historia de los Hechos de España, el toledano afirma que muchos castillos, que desde largo tiempo atrás languidecían por las arremetidas de los cristianos y las luchas internas, se sometieron al poder del rey mediante un acuerdo, ya que deseaban cultivar en paz sus tierras. Entonces se les entregaron ciudades y castillos, cuyo recinto guarneció con cristianos y recibió tributo de los árabes, y los nombres de aquellos son Écija, Almodóvar, Lucena, Luque, Estepa, Setefilla y otros cuyos nombres sería largo de contar. Así pues, el pacto alcanzado por las autoridades islámicas de la villa ostipense con el monarca castellano hizo posible que los moros conservasen en principio todas sus propiedades. A cambio, debían entregar a don Fernando el castillo y las armas y reconocerle como la máxima autoridad política y fiscal. El rey de Castilla instalaría entonces en la fortaleza a un reducido grupo de soldados fronteros que venía a representar un pequeño islote de gente armada rodeada por un mar de súbditos mudéjares. Pero al igual que ocurrió en otros muchos municipios de la región, como Écija, Arcos, Morón, Cote, Zambra, Rute o Benamejí, la situación de la comunidad mudéjar de Estepa debió verse drásticamente alterada muy poco después. Ciertamente, el acceso al trono de Alfonso X, en 1252, marcó el punto de inflexión de la tolerancia a los pactos mudéjares. El nuevo rey de Castilla se encargó personalmente de desplazar de sus dominios a los pobladores musulmanes antes y después de la sublevación mudéjar de 1264. Considerados como un enemigo potencial para las futuras poblaciones cristianas, sus pactos fueron vilipendiados y anulados por la propia corona, mediante el endurecimiento de su ya de por sí férreo sistema fiscal y la activación de políticas de marginación sociocultural o directamente a través de la expulsión. La historia de las relaciones del rey con las comunidades mudéjares está plagada de gestos de esta índole. Por analogía con lo sucedido en otros lugares de la zona, todo hace indicar que ya antes de la revuelta mudéjar de 1264, los moros estepeños fueron expulsados de la villa, como dijimos anteriormente. Un dato que viene a avalar esta hipótesis es que en el deslinde de los términos efectuados entre Castillo de Anzur y Lucena, Benamejí, Estepa y Aguilar, aprobado por Alfonso X en febrero de 1263, estuvieron presentes Abohambre, fijo del alcayat Abén Porco de Écija, con sus viejos, el alcalde moro de Osuna, con sus viejos, el alcalde moro de Santaella, el algayecí de Cabra. Pero nada dice la documentación del alcalde moro de Estepa. Tiene sentido, por otro lado, que su población mudéjar fuera desalojada de la villa y de su término en fecha muy temprana, dada la peligrosa ubicación de la plaza en primerísima línea de frontera con el Reino de Granada. Precisamente, el convencimiento por parte de los mudéjares andaluces y murcianos de que los pactos firmados con el monarca castellano eran papel mojado a la vista de estas deportaciones masivas, la dramática e injustificada conquista de Niebla en 1262 y la desconfianza del emir nazarí, vasallo del rey de Castilla desde 1246, hacia su señor don Alfonso, que desde su elección como rey de romanos en 1257 estaba dando muestras de un belicismo exacerbado, serían los motivos que explicarían el estallido de la famosa revuelta mudéjar de 1264. Si, como parece Alfonso X, expulsó a los moros de Estepa antes de esa fecha, el monarca hubo de repoblar en algún momento este pequeño enclave fronterizo. Según González Jiménez, el número de peones instalados en la villa entre 1253 y 1293 debió estar en torno a 100. Lo que no sabemos con seguridad es si la Orden de Santiago, titular de su castillo desde septiembre de 1267, emprendió también campañas repobladoras en la zona. Para el profesor Manuel García Fernández es muy probable que así fuera, ya que la institución militar, y le cito literalmente, tenía capacidad suficiente para aportar los efectivos humanos necesarios para la repoblación y defensa del territorio. En la misma línea, González Jiménez afirma que es seguro que la Orden debió organizar un repartimiento del que, por desgracia, no existe constancia documental alguna. En definitiva, del éxito de esta primera repoblación es muy poco lo que conocemos. Sí sabemos, en cambio, que ya en el siglo XIII los freires santiaguistas acometieron importantes obras de reparación en la antigua cerca islámica de la villa, consistente básicamente en dotar de mampostería a las murallas y coronarlas de almenas de tapiería. Con la concesión de la plaza al maestre de Santiago en 1267, se iniciaba una nueva y crucial etapa en la historia de la villa. Durante 5 siglos y medio, Estepa no iba a conocer otro régimen que el señorial, primero como señorío abadengo, en manos de la Orden Duclé, y más tarde, desde que a mediados del siglo XVI Felipe II vendiese la villa a los centurión, como señorío solariego en forma de marquesado. Quiere ello decir que pocas iniciativas tomó la corona en este municipio durante los siglos bajos medievales y modernos. Antes de 1267 se podrían señalar únicamente dos:
En marzo de 1254, Alfonso X concedió a la Iglesia de Córdoba los diezmos de los almojarifajos de Estepa, además de los de otras villas, y en enero de 1262, el infante don Alfonso de Molina, hermano de Fernando III, otorgó al obispo y cabildo de Córdoba 200 maravedís situados en el almojarifajo de Estepa, en razón del diezmo de este lugar. Estos documentos aportan indirectamente dos noticias de extraordinario interés. Una, que Estepa fue adscrita en un primer momento al obispado de Córdoba, pese a pertenecer territorialmente al reino de Sevilla, y la otra, que durante algún tiempo, no sabemos cuánto, la villa y su castillo estuvieron en poder de don Alfonso de Molina, quien probablemente ostentase a título personal la condición de tenente. Como representante del rey en lo civil y en lo militar, don Alfonso habría actuado en Estepa como alcaide de la fortaleza y como perceptor en beneficio propio de las rentas locales de la corona. Si es probable que ya antes de 1264 Estepa fuera vaciada de moros, como de hecho ocurrió en la vecina Écija, sabemos con total seguridad que después de 1267 la presencia de musulmanes en la villa debía ser anecdótica, si no nula. Las fuentes al menos así lo indican. En el documento de la concesión a la orden se reproducen las típicas cláusulas de donación perpetua del castillo de Estepa y no del castillo y villa, como solía recoger la fórmula cancilleresca habitual, lo que pudiera aludir indirectamente a la absoluta despoblación del lugar tras la revuelta mudéjar. Por otra parte, como ya demostrara Rafael Peinado Santaella, la documentación de la villa no recoge la existencia de aljama alguna después de 1267. El destino de los moros andaluces, desterrados, debió ser el vecino reino de Granada y el norte de África, y como recientemente he planteado en un trabajo, también el Algarve portugués. Así pues, desde esa fecha los alcaides santiaguistas, todos ellos, no compartirán la organización social del espacio estepeño con musulmán alguno, mudéjar ni granadino, sino que la sustituirán definitivamente por otra de corte occidental o feudal, experimentada ya en las repoblaciones de las grandes ciudades del Valle del Guadalquivir, especialmente en Sevilla y Córdoba, y también en las villas de realengo más importantes, como Écija y Carmona. Este proceso se intensificaría a partir de 1274 con la conversión de Estepa en un nuevo y estable núcleo conventatario de la orden. Como otras poblaciones andaluzas de la banda morisca, desde mediados del siglo XIII, la villa de Estepa fue, por tanto, una villa con una sociedad organizada para la guerra, por lo menos hasta la conquista de Antequera en 1410 y de Archidona en 1462, y en última instancia hasta la definitiva desaparición de la linde fronteriza en 1492. Según acabamos de ver, la revuelta mudéjar obligó al monarca castellano a remodelar la organización de la frontera con Granada, cuya defensa, como en tiempos de su padre, se encomendó a las órdenes militares. Ahora bien, la política de conceder territorios fronterizos a miembros de la nobleza y particularmente a las milicias conventuales no se agotó en las iniciativas ya vistas. En la década que va de 1275 a 1285, los benimerines asolaron hasta en 5 ocasiones el Valle del Guadalquivir. Dominadores absolutos de todo el Magreb tras derrotar a los almohades, en marzo de 1275 el emir benimerín Abu Yusuf Yaqub equipó a 5.000 jinetes y cruzó con ellos el estrecho en una veintena de naves. Comenzaba la primera de las invasiones marroquíes de Andalucía, que también acabaron afectando a Estepa. La crónica de Alfonso X recoge: a Ben Yusaf fuese luego e llegó a Osuna, e vio que le non podían empecer, e pasaron por ella, e fueron a combatir Estepa un día todo, en que no pudieron facer nada, antes tomaron y daño. En el transcurso de estas invasiones hay una fecha clave, la de julio de 1279, cuando una flota meriní destruyó la armada castellana que tenía sitiada la ciudad de Algeciras. El desastre puso sobre aviso al rey don Alfonso ante las posibles algaradas granadinas y mariníes por la tierra de Sevilla, y ello explicaría el fuerte rearme acometido en la frontera en diciembre de 1279, materializado, como ya indicamos al comienzo, con la entrega de Morón y Cota a la Orden de Alcántara, de Cazalla a la de Calatrava y de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules a la de Santa María de España, también llamada Orden de la Estrella. A finales del siglo XIII, toda esa franja fronteriza que discurría desde Lorca hasta Tarifa, de barra a barra, como se decía en los tratados de treguas con Granada, estaba literalmente tomada y era defendida por instituciones de carácter señorial y preponderantemente por órdenes militares. Realmente, si algo estaba claro es que ni la corona, ni por supuesto la Iglesia, podían por sí solas proteger las villas y los lugares de la primera y la segunda líneas de frontera, y al monarca, buen conocedor de esta carencia, no le quedó más opción que conferir muchos de esos enclaves fronterizos a quienes habían hecho de la guerra su modo de vida, es decir, a la nobleza laica y más específicamente a las órdenes militares. En este sentido, el profesor González Jiménez señala que hasta 1284, fecha de la muerte de Alfonso X, la señorialización de Andalucía había tenido como principales protagonistas a las órdenes militares,
sociales, las únicas instituciones capaces de garantizar la seguridad de la frontera y, en menor medida, la Iglesia y algunos nobles asentados en la región. Asistimos, en definitiva, a la aparición de una nueva realidad en la frontera, la del predominio de los señoríos nobiliarios en la misma raya limítrofe, realidad que, como veremos, se consolidará en la centuria siguiente. Convendría, llegados a este punto, aclarar cómo era el sistema estructural defensivo-ofensivo de toda la frontera con Granada para poner en valor, objetivamente y con perspectiva geográfica, la importancia estratégica del castillo de Estepa. A nivel general, desde la conquista de Sevilla se detecta en Andalucía una compleja articulación de dos líneas de construcciones fortificadas y otra tercera de ciudades y grandes villas que actuaron como base de aprovisionamiento a las anteriores. Esta tercera y última línea defensiva corría paralela al río Guadalquivir y estaba jalonada por las tres grandes ciudades del valle, Sevilla, Córdoba y Jaén. Núcleos menores de la misma franja eran enclaves de extraordinario valor como Jerez, Carmona, Écija, Arjona, Andújar, Baeza o Úbeda,